Primero dar las gracias a nuestros invitados que están acá y lo primero que vamos a hacer es presentar el proyecto en resumen, digamos, de lo que es el Laboratorio de Estudios de Imagen, Imagen, Dispositivos y Contextos. Este proyecto que iniciamos con la profesora acá, Soledad Montero, tiene como objetivo instalar una estructura que desarrolle estudios y reflexiones en torno a la producción de imágenes, los dispositivos involucrados y los contextos en que se producen. Este laboratorio, este proyecto, consta de 3 fases, que es la que estamos iniciando hoy, que son los conversatorios, una serie de conversatorios mensuales, luego una segunda fase que tiene que ver con todo este material que se va a recopilar a partir de estas conversaciones trabajadas en publicación, y la tercera fase que sería poder instalar convenios de intercambio con otras instancias similares a estas temáticas. Ahora lo voy a dejar con Soledad Montero para que haga la presentación de los invitados que tendremos en esta conversación. Hola, buenos días. Hoy día nos acompañan 3 invitados para darle inicio, digamos, a estos conversatorios. Rodrigo Adaos, profesor de la Escuela de Teatro de la Universidad de Playa Ancha. Guido Olivares, que es director de la carrera de diseño de de la Facultad de Arte de la Escuela de la Universidad de Playa Ancha, perdón. Y José de Nordenflies, quien va a iniciar este conversatorio, que es el director del Departamento de Artes Integradas, que está acogiendo también esta iniciativa del laboratorio para que podamos realizar nuestros conversatorios. José. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Yo la verdad que como mi oficio es la historia del arte y los historiadores narramos para escribir y escribimos para narrar, preparé un pequeño texto. Patrimonio de la imagen del patrimonio. La invitación del Laboratorio de Estudios de la Imagen a compartir un conversatorio con colegas de la carrera de diseño y teatro para pensar la imagen se enmarca en las acciones iniciales, un primer esbozo acaso, de las tareas conjuntas que desplegaremos en el espacio público desde el nuevo Departamento de Artes Integradas de nuestra universidad. Sí, artes integradas. El debate de arte contemporáneo nos demuestra que los antecedentes de estas artes integradas están basados en la interacción de lenguajes formales, como la Gesamtkunstwerk, que el profesor Ricardo Lebel nos traduce como obra de arte integrada, han sido y van mutando a una inserción en el contexto social, como el Integral Design, diseño integrado, hasta caracterizar prácticas críticas que van desde las acciones de arte hasta el artivismo. Todo lo cual hoy representa un amplio espectro desde donde accionar nuestras responsabilidades creativas, docentes y de producción de conocimiento. La misión de nuestro departamento, entonces, se refiere a la complejidad de las relaciones metodológicas y experimentales propias de la actividad artística en ámbitos disciplinares, como de sus prácticas, así como a los diálogos interdisciplinarios generados desde la creación e investigación artística, de lo que esta jornada con toda seguridad dará cuenta en base a la propuesta que hoy nos convoca gracias a la visión de las profesoras Gisela Munita y Soledad Montero, a quienes saludamos por su iniciativa. Quiero partir proponiendo, entonces, ya entrando en tema, una mirada desde mi disciplina, la historia del arte, sobre la disputa que se instala hoy entre la imagen y el patrimonio, pero haciendo una doble alusión con la que pretendo interpelar, lo menos disruptivamente, prometo, a mis colegas Rodrigo Adaos, de teatro, y Guido Olivares, de diseño. Partamos por el teatro y las disputas que hoy devienen a partir de lo que podríamos denominar el espectador público. En tanto, un espacio escenográfico es el que se nos revela en tanto los cuerpos dan cuenta de él. El actor entra en escena, el espectador lo percibe. Eso es muy básico. Sin embargo, constatar aquello es entender que ambos, desde sus cuerpos, experimentan ese espacio.
Los romanos la tenían clarita, ¿no? Según leemos en Vitruvio, ¿no? Este viejo tratadista del siglo I, ¿no? Tratadista de arquitectura, y que en latín definía muy bien lo que era un edificio para el teatro. Donde estará la cavea, que es la gradería donde se sienta el espectador, el frontescenae, que es el telón, y la escena, que es el escenario. De ahí que tradicionalmente el telón sea como una pantalla, la caja del escenario sea como una cámara oscura y los cuerpos, unas sombras que se iluminan desde la voz, gesticulando textos, más todos los dispositivos que podamos sumar sobre este soporte. Es una interesante analogía con la fotografía, que ya podremos comentar. Por tanto, desde las artes escénicas, la imagen, creemos, se activa en presencia de los acontecimientos. Es siempre una imagen inminente. Y por eso sus registros son tan complejos, tan difíciles. Comentábamos, ¿no?, antes de comenzar con Rodrigo, ¿no?, que los logros de los fotógrafos de teatro son muy impresionantes, y recordábamos, ¿no es cierto?, a don Domingo Ulloa, fotógrafo de teatro de los años 50 y 60, o recientemente a Jorge Brandmeier, y como acabamos de ver su trabajo hace unos meses en el GAM, ¿no?, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, dando cuenta de ese ámbito. Y es que la foto no se toma, se hace. Esto insiste Alfredo Haar incluso en una obra. Y aquí me paso al diseño, o más bien a un diseñador que usa el soporte fotográfico, lenguaje y dispositivo al unísono para construir sus imágenes. Porque si convenimos que el patrimonio es una relación entre objetos y sujetos que construyen un valor para aumentar su presencia en el futuro, y si la imagen es la visibilidad de esos cuerpos que entran en escena cada vez que su memoria es señalada por la huella de su ausencia. Estamos siempre en una disputa sobre lo que fue y lo que va a ocurrir, valorada como un acto en potencia, ¿no?, en medio de lo cual transcurre la imagen. Y ese es el momento decisivo que creemos ver en la mirada que nos propone en su curatoría de fotografías, que ya nos comentará Guido Olivares. Nos desplazamos finalmente entonces, ¿no?, en este punto hasta el patrimonio. Esa palabra difícil, pues se nos instaló como una especie de mantra de lo políticamente correcto, convirtiendo su agencia en poder. Por tanto, deseo de muchos y propiedad de pocos, pocos que lamentablemente lo raptan del sentido colectivo. Y digo esto porque un ejemplo muy patético, he de decirlo con toda claridad, lo hemos visto en la prensa hace unos días, cuando un tal señor Schuller, ¿no?, ladrón de estatuas, sale sonriente de un juzgado luego de dictarse una inefable sentencia sobre su crimen. Ante la imagen de una estatua intervenida constantemente, como es la estatua del general Baquedano en la ahora denominada, ¿no?, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, y todas las alteraciones semánticas que ha tenido esa toponimia en los últimos meses, ante esa estatua, ante esa imagen, ¿no?, el sentido común, instalado por los medios, apela a una serie de emociones, ¿no?, como la rabia, el miedo, la frustración. Estas emociones nos recuerdan que son una serie de convicciones las que están en juego cada vez que asignamos valores a un conjunto de bienes materiales, que en esta ocasión son parte de una expresión formal que denominamos escultura. Y como las emociones provocan reacciones que como respuestas nos permiten procesar esta realidad, rápidamente se levantan testimonios, impresiones y juicios sobre lo que percibimos. Hasta ahí, nada que no sepa un psicólogo, ¿no?, o un fiscal persecutor. El problema es que si al patrimonio le asignamos un valor que solo esté instituido para legitimar lo que nos emociona, conmueve y sorprende, todo lo que de saberes y conocimiento implícito en los atributos de un fenómeno patrimonial quedarán rezagados, invisibilizados y, peor aún, cooptados por unos pocos. Este sentido del patrimonio nos ha sido robado. Por lo que el renovado argumento de la certeza jurídica, que solo se concentra
en la criminalización sobre el daño patrimonial no es más que, nuevamente, un mantra, pero ahora que desmoviliza las transformaciones propias de la iconoclasia contemporánea. Y ahí volvemos a la imagen, íconos. Destrucción de íconos, ¿no? Que es el entendimiento básico del concepto de iconoclasia. Tomar posición ciudadana ahora respecto de estos argumentos y visiones encontradas es responsabilidad de cada cual. Sin embargo, analizar sus antecedentes y caracterizar sus efectos desde la interpelación disciplinar a nuestro trabajo como historiadores del arte es una tarea irrenunciable. Aquí la posición disciplinar es siempre posicionamiento político, político de la disciplina. Porque si la investigación histórica es, como creemos, el primer momento metodológico de intervención en el patrimonio, es fundamental tener argumentos que permitan que los diagnósticos no sean reactivos y focalizados solo en aspectos materiales, sino que también en aquellos aspectos que rigen la producción, circulación y legitimación de las imágenes, en tanto éstas funcionan como patrimonio, cuando las imágenes funcionan como patrimonio. Finalmente, en este punto, debemos precisar que nuestra posición se descalza de la tradicional funcionalidad del conocimiento histórico, ¿no? Puesto al servicio de las prácticas de conservación del patrimonio en la línea de su tematización, dicho más fácil. Típico que le preguntan a un historiador, ¿no es cierto?, ¿qué valor tiene, ¿no?, esa obra? Como si fuéramos Wikipedia. Lo que hemos propuesto, ¿no?, por el contrario, intenta colocar a la historia del arte cerca de una necesaria reflexividad a partir del modo en que se producen, circulan y se legitiman las imágenes, ¿no?, que ya hemos dicho, hemos insistido, eventualmente funcionan como patrimonio. La verdadera iconoclasia, entonces, la verdadera destrucción de imágenes, entonces, no es la que confronta la imagen a la posibilidad de su desaparición, sino que aquella que confronta al arte y el patrimonio. Ya que por un lado están los que creen que el poder del patrimonio es mayor que la fragilidad del arte. Y por el otro lado están los que creen que el poder del arte es mayor a la fragilidad del patrimonio. Probablemente los primeros somos todos, representados por unos pocos, cuando ese todos es un acuerdo social sobre el patrimonio que no solo nos debería representar, sino que igualmente debería hacernos intérpretes de ese legado. Y los segundos son los artistas. Y ahora ellos tienen la palabra. Gracias. Profesor, gracias. Me voy a referir específicamente a la ciudad, o me voy a contextualizar así, me voy a posicionar aquí en este espacio, en este lugar, en lo que significa Valparaíso como un sujeto que ha sido capturado, que ha sido reproducido innumerables veces y que en definitiva lo que se logra cuando nosotros tratamos de visualizar el desarrollo de esta ciudad o de comprenderla, tenemos las imágenes como el referente que a nosotros es una suerte de narcisismo que tiene esta ciudad por las imágenes. Nos llenamos con ellas y logramos reconstruir el tiempo. Cómo a través del tiempo nosotros podemos ir observando el desarrollo como si fuera tal vez un personaje, una persona. Cómo crece, cómo madura, cómo evoluciona y cómo se va apagando. Hay que decirlo también que somos testigos de ese proceso. Yo traje algunas imágenes, una que estamos viendo acá, que es la accidentada llegada de la fotografía, ¿cierto? Ya sabemos que Valparaíso, ciudad catastrófica, ha tenido innumerables, y lo sigue teniendo, ¿cierto? Innumerables hechos trágicos, como cuando llega la primera cámara fotográfica de Valparaíso en la Oriental, y lamentablemente naufraga el barco, ¿cierto? O sea, todo tiene su proceso. Pero lo importante es que en la instalación de la fotografía, cuando se empieza a traslapar con el registro que hacen los pintores, ¿cierto? Los artistas plásticos empiezan a tomar las imágenes que venían capturando ellos de la ciudad, ¿cierto? En los registros de Rugendas o de Somers, que es más cercanamente,
ellos tenían el protagonismo, pero aparece la fotografía, incluso en este grabado que estamos viendo ahora ya, el personaje central es un fotógrafo. O sea, este personaje que irrumpe en la escena de Valparaíso, en este espacio, que hay que comprender como un espacio muy particular para las personas que llegan a él. Hay que comprender que estas imágenes de 1800, ¿cierto? 1890, son producidas por personas que han llegado acá producto de un viaje dificilísimo, ¿cierto? Pensemos que ellos dieron la vuelta al Cabo de Horno o cruzaron el Estrecho Magallanes y de pronto llegaron a una navegación tortuosa, larga, a este fin del mundo, y que por lo tanto esta ciudad que a algunas personas le llamó mucho la atención, a otras los decepcionó, ¿cierto? Ver una planicie árida, ¿cierto? Sin embargo, tenía su valor este espacio. Si podemos avanzar, por favor. El valor que tenía, que era la integración, ¿cierto?, de distintas costumbres. En este caso, el registro que venían haciendo los pintores en una imagen esta que estamos viendo ahora, muy clásica, de la Niña del Aro de Helsinki, de 1840, creo, un poquito, 1880 más o menos, marca esa imagen idearia que nosotros tenemos de Valparaíso. Ese sujeto que nosotros lo vemos en su esplendor, lo vemos con mucho brillo y lo vemos como muy interesante para una realidad de un país lejano que no tenía una tradición, no tenía una manera de construir ciudades, sino que la ciudad se fue construyendo además sobre un espacio muy irregular. Esta ciudad que no obedece a la lógica de las ciudades españolas, ¿cierto?, de los conquistadores que llegaron a implantarla acá, y que por lo tanto a todos los involucrados en la imagen, en llevar ese registro, evidentemente le llamaba la atención y lo sigue haciendo hasta ahora. Nosotros nos enfrentamos actualmente con una ciudad siempre cambiante, con escenarios cambiantes, con lugares, con luces, con atardeceres, con formas de la luz que tiene cambiante a través del año, a través de los días, a través de las horas incluso. ¿Ya? ¿Sí podemos pasar a la otra? Aquí empieza a aparecer la fotografía, esto es de 1906, esta es la misma foto anterior del Paseo Atkinson, producto del terremoto de 1906, del fotógrafo desconocido lamentablemente. Sigamos a la otra, por favor. Y después, finalmente, el paseo restaurado posterior al terremoto. Entonces, en ese momento que marca la destrucción de la ciudad y la reconstrucción, es cuando se establece este juego de las imágenes con el valor que tiene a nosotros de llevarnos, de que nos transporta a esas situaciones un poco idílicas que nosotros pudiéramos imaginar y que tienen que ver con esa construcción de una idea de ciudad, de una idea imaginaria, que en definitivamente cuando se avanza a través del tiempo, cómo evoluciona esto, va cambiando, se va transformando y siempre se está aludiendo a esa situación en la cual nosotros podemos imaginar esos espacios. Esta es foto de Harry Olds, donde poquito antes del terremoto también, 1906. Y aquí lo notable es que incluso Harry Olds, que es el fotógrafo de toda esta serie de grandes placas fotográficas, él no resiste la tentación y se incluye en la foto. Él es el personaje que está al lado izquierdo asomándose a la foto, y él quiere ser capturado porque también esta ciudad le produce esa sensación y alude a esa idea que tiene de poder él también registrarse. Estuve allí, lo que significa que yo también tengo que dejar mi testimonio de que en esa captura, en ese momento en que se produce allí, estuve presente. Se repite, lo vemos acá de nuevo, aquí está en un plano principal, es el que está en el tranvía, en el coche, ¿cierto? En un carro de sangre, en realidad, ¿ese es cierto cómo se llama? Está en la foto. Sigamos, por favor. Bueno, Harry Olds tenía la tentación, por supuesto, de incorporarse a la foto desde siempre. En la foto que está al lado izquierdo es una autofoto, ¿cierto? Ahí está con su hermano. Y por lo tanto quiere decir que también el fotógrafo es participante de la imagen. O sea, él sabe que el momento que se está registrando va a tener esa detención del tiempo, va a perdurar, y que por lo tanto él también quiere colocarse allí. Y eso significa que a través del tiempo, a través de la evolución de lo que significa este recurso,
desde los dispositivos y de cómo hemos ido avanzando, la posibilidad ahora de las nuevas tecnologías que nos permiten ahora capturar las imágenes, ya lo sabemos, con cualquier medio, con mucha facilidad, introdujo de nuevo, trajo a la luz a los fotógrafos, ¿ah? Lo que hace que definitivamente los fotógrafos se incorporan a la foto. O sea, ellos no solo la capturan, no solo la toman, sino que ellos quieren estar en la foto. Y es cuando se popularizan incluso los dispositivos, ¿cierto?, para tomarse selfies, ¿cierto? Y cómo esto atraviesa todos los estratos, atraviesa todas las personas. En la foto que vemos allá abajo es el presidente de República Dominicana. Creo que cuando va a las Naciones Unidas, él se toma una selfie en el estrado de las Naciones Unidas. ¿Ya? Digamos, por favor. O otras selfies famosas como la de arriba a la izquierda, en que Obama se toma una selfie también con otros personajes dignatarios. Lo que hay que comprender el contexto de la situación en que está tomada esa foto, que es el funeral de Mandela. Ellos están en Ciudad del Cabo, probablemente, o en la capital de Sudáfrica, probablemente, y ellos, en la seriedad de los personajes que están alrededor, ellos se toman una selfie y sonríen para la foto, porque la condición de la foto es que nosotros estamos siempre felices en la foto. Nosotros, cuando nos tomamos una foto, decimos, bueno, sonría por favor, mire la cámara, porque el momento que queremos registrar es justamente ese momento en que a nosotros nos hace estar allí, pero nos hace estar bien. Como la foto que está abajo también, la del Papa, con los jóvenes en una catedral, no sé si en la Capilla Sixtina, pero son lugares en que nosotros habitualmente los teníamos como de recogimiento y silencio. Estos dispositivos irrumpen ahora con esa sonrisa de la foto, la llevan a esos lugares, tal como en el funeral de Mandela o en la iglesia, en la Capilla Sixtina, están sonriendo, porque quieren participar de una situación que va a perdurar y que ellos quieren que por lo tanto aparecer como que están bien allí, participan de la escena bien, están allá. Y finalmente la otra foto que traje no es una selfie, pero podría hacerlo, que es cuando el presidente Piñera se toma una foto en el monumento a Baquedano, ¿cierto? Y si uno se fija en el detalle, él también está sonriendo. La foto es un poco lejana, no se ve el detalle, pero eso es lo llamativo, que tiene que ver con cuando las personas se transforman ellos en el sujeto que van a fotografiarse. Ese espejo en el cual ellos se miran y en el cual quieren, evidentemente, quieren participar en esa escena de un modo que están felices, están allí. No existe una gran proporción de imágenes en que uno capture fotos de llanto, de tristeza. La foto corriente, el registro actual, natural, estamos aquí, estamos bien. Eso es lo que alude finalmente el proceso que tiene que ver con observar la ciudad. Yo me alejé un poco al final, pero observar la ciudad en esa suerte de distancia y en esa suerte de espejo feliz en que la ciudad era hermosa, la ciudad tenía una novedad para las personas que llegaban a este lugar, porque tenía esa suerte de geografía, ¿cierto?, irregular, esa suerte de morfología que tiene la ciudad del Paraíso, que también hay que decirlo que es una suerte de escenografía, porque las construcciones que aquí se hicieron, que finalmente la mayoría, no todas, hay que decirlo, la mayoría son reproducciones, ¿cierto?, o utilizan ciertas tecnologías o ciertos procesos que hace que sea muy frágil de conservar esta ciudad. ¿Ya? Ese es como el registro, esa es la invitación que tiene esta idea que tiene de hacer, de poder registrar esos momentos, pero no solamente lo que hace la selfie, la fotografía de la imagen instantánea, de la imagen que es como positiva, feliz. Existe otro mundo también, y ese registro no está tan evidente. Esa es como la invitación a mirar este espacio, desde la tragedia de la fotografía hasta al momento feliz, y después la otra tragedia que es la del terremoto, y después la otra tragedia que es que la ciudad empieza a apagarse. Habría que comprender en qué momento estamos y de cómo nosotros hacemos estos registros para que logremos mantener esa imagen, esa suerte de imagen en nuestra memoria. Lo vamos a lograr hacer. Va a ser, a lo mejor Valparaíso va a ser solamente un sueño, tal vez más adelante, en que tengamos
estas imágenes que nos van a valorizar solamente lo que significa esta ciudad. Y este sujeto, esta persona, como todos los desarrollos, probablemente va a tener cierta vida y muerte, ¿sí?, en su proceso natural. Eso, ese es el aporte, esa es la idea de imaginar aquello. Bueno, son varias ideas, varios temas, hartos conceptos bien problemáticos. Antes de esta conversación habíamos hablado con Gisela de que iba a hacer la idea de una conversación que abriera los temas, que al contrario de intentar sacar conclusión o algo, sino que tratar de hacernos más preguntas, a lo mejor salir de esta conversación con más preguntas aún. Interesante. Desde el punto de vista teatral, sí, realmente la vida, la cotidianidad, lo que nosotros comúnmente conocemos como realidad objetiva, lo que acá podemos determinar como realidad, bueno, eso ya es un concepto bien problemático. Tiene una analogía con el teatro absoluta. Podemos, por ejemplo, recordar al sociólogo Erving Goffman, que plantea que nosotros somos actores dentro de una dramaturgia social y que nosotros cumplimos el rol de personaje. Nosotros utilizamos ciertas máscaras para interactuar con las demás personas, y que en nuestra vida privada, digamos, estaríamos como entre bambalinas, digamos, o en los vestuarios. Eso es lo que plantea, por ejemplo, Goffman. Hay, por ejemplo, otras ideas, que el concepto del teatro del mundo, como que nosotros vivíamos en un gran teatro donde suceden situaciones, y también nosotros como personajes cumplimos ciertos roles y tratamos de cumplir nuestros objetivos como personaje. Encontramos, digamos, la vida diaria también varios ejemplos del teatro, digamos, como lo conocemos. Por ejemplo, en el fútbol, cuando un jugador exagera una falta, además, decimos que está haciendo teatro, o hace mucho teatro. Por ejemplo, Neymar, lo ubican, conocido por su exageración en el momento de que hacen una falta. Entonces decimos comúnmente está haciendo teatro, ¿ya? O cuando decimos, por ejemplo, esto es un montaje también, o cuando nos referimos también a alguna operación cuyo objetivo es, por ejemplo, generar una operación de falsa bandera, es decir, echarle la culpa a otros de una acción provocada por uno. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo de la operación Huracán, por ejemplo, de hace un tiempo. De la idea del montaje, la idea del hacer teatro. En fin, una serie de ideas que en nuestra vida cotidiana nos hacen esta alusión al mundo teatral, y realmente hay una analogía total con él. Como decía Guido, bueno, Valparaíso pareciera que es un anfiteatro natural. Se ha hablado mucho sobre eso. Eso ha dado pie a muchas ideas también, eso mismo. Como en el fondo la vida es un teatro, en que también hay textos dramáticos. En nuestra vida también hay una serie de relaciones de poder, por ejemplo, que se dan, algunos la denominan gramática cultural, que son normas escritas y no escritas también, ¿ya? Que tienen que ver también con los contextos donde nos ubicamos, con los protocolos, ahora que están de moda la palabra protocolo, en muchos aspectos, los protocolos, los contextos, en fin, una serie de cuestiones que van modificando estos escenarios, digamos, estas escenas, ¿ya? Podemos hablar de distintos dispositivos escénicos que también transcurren en nuestra ciudad, ¿ya? Voy a ir a Santiago, por ejemplo, el ejemplo que trajo José con la Plaza Dignidad. Bueno, es un dispositivo escénico que claramente está ahí modificándose desde el 2019, más o menos se ha ido modificando
prácticamente todas las semanas. Uno podría hacer el seguimiento de cómo se ha ido modificando desde, todos recordemos la Plaza de Dignidad, cuando estaba el monumento a Baquedano, con su, digamos, con el césped verde, sus orejas, sus flores, sus orejas de oso, hasta, por ejemplo, lo que tenemos hoy, que podemos ver hasta una especie de escenario de como si hubiera una guerra. Ver todo ese cambio, ese dispositivo escénico es muy interesante, y ver cómo también ahí la ciudadanía, sobre todo, ha intervenido en ese espacio totalmente. Y ese mismo espacio también se ha convertido en un espacio icónico, y se ha convertido en una escenografía de este espacio escénico donde ocurre, digamos, esta presentación. Ya no es una representación, esta presentación de, por ejemplo, las protestas que se realizan los días viernes en Plaza Dignidad. Entonces podemos encontrar muchas ideas del teatro instauradas en la misma vida cotidiana. ¿Ya? Se dice que el teatro es un reflejo de la vida, pero también se dice que la vida también imita al arte. Entonces, sin duda hay una relación ahí entre el arte y la vida, absolutamente. Tal como lo plantearon también las vanguardias artísticas en el siglo XX. Esa conjunción entre el arte y la vida. Bueno, son muchos temas, no sé si me disparé por otro lado, pero la idea es que podamos continuar. Sí, yo creo que ahora llega el momento en que podamos tener unas conversaciones, unos cruces de ideas, y yo voy a partir con una situación que se me presenta con lo que acabo de escuchar en relación a ese espacio escenográfico que es Plaza Dignidad, en el sentido de que son escenas que se van ocurriendo constantemente como en cartelera, es como si estuviesen en cartelera los viernes, pero quería preguntarle a ustedes qué opinan de cuando se saca el monumento en sí de Baquedano, se saca un concepto, un símbolo, y se saca en la disputa territorial. Entonces ahí ocurre una cosa que es un antes y un después, siento yo, al momento de sacar la estatua en sí. Entonces quería saber qué opinan de esa situación, porque finalmente lo que ocurre ahí es que hay ciertas personas, grupos que van a este espacio a cumplir su rol en ese periodo. Entonces, en ese sentido yo lo entiendo como una situación escenográfica, social, política, qué sé yo, pero hay una cuestión que tiene que ver con el objeto, ese objeto patrimonial, y eso implica propiedad. En este momento, esta imagen de la Plaza de Baquedano es la imagen de todos, es la imagen de nadie. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes respecto de eso como ejemplo, porque creo que justo coincide las tres conversaciones en ese espacio como para analizarlo. Bueno, habría que remontarse al momento, a la fecha. Desconozco la fecha en que fue puesto ahí el 1929. Gracias. El general Baquedano, al parecer, fue más que puesto, impuesto ahí. Hoy día hemos visto últimamente también como muchos monumentos alrededor del mundo han caído, ¿ya? Porque no representan el sentir de la población. Eso ha ocurrido no solo en Plaza Dignidad, sino que en muchos otros lugares, ¿ya? Entonces me parece que en ese sentido es bastante positivo revisar cuáles son los símbolos verdaderos que representan a la ciudadanía. Y ellos deberían estar legítimamente puestos, y no quizás no monumentos impuestos por una minoría. Entonces, en ese sentido me parece muy legítimo lo que se está haciendo ahora, y la revisión que se está haciendo, como digo, a nivel mundial, ¿ya? Es muy importante que los monumentos sí, en mi apreciación es que sí sean representativos de la gente, que por lo tanto que sean monumentos que sean queridos, por lo tanto monumentos respetados. Esa es mi opinión.
Yo creo que hay una suerte de coincidencia, ¿ya? Porque en realidad la Plaza Baquedano o la Plaza Italia en algún momento era el espacio de la manifestación. Ahora, coincidencia en el sentido de que justamente hay una estatua de un militar allá. Y eso también de alguna manera influye en apropiarse de ese lugar y transformarlo en el lugar en la que personas se manifiestan. Ahora, cuando se saca la estatua de allí, evidentemente que es como el señor de Donoto, ¿cierto? En el sentido, digamos, que si el mal, el que se está afectando, entonces no voy a las causas, sino que voy a lo que está sucediendo, a lo que está afectando. En ese sentido, el hecho de que Baquedano ya no esté allí, tal vez le quita alguna fuerza de, con- de- de contexto, o sea, de ubicar, porque es un militar, esa es la conexión que tendría con la protesta que se ve, la manifestación, las personas que van a ese lugar y que pintarrajean y se desahogan, tal vez de algún modo pintando la estatua o tratando de romperla, incluso, ¿cierto? Hubo intentos de cortarle las patas, o sea, de llevarse piezas, tal vez, desarmarla, ¿ah? Desarticularla. Es una actitud contra un sistema que se ve como causante y que termina finalmente provocando la situación que lleva a eso, que lo lleva a esa manifestación. ¿Ah? Se busca la fuente en esa conexión que tiene ese militar con respecto a la situación que se llega para la protesta. ¿Ya? Pero ahora como lugares de espacio, como ícono, claro, tiene una fuerza porque es una suerte de bahía de Santiago, ¿ah? Es una suerte de escenario también, ¿ah? En la cual es un espacio abierto y en la cual las personas se han manifestado no solo por lo político, sino que venían anteriormente los logros deportivos, todas las situaciones que congregan a las personas se producían en ese espacio. Habría que entenderlo también como digo, como una suerte de Bahía de Santiago, donde las personas pueden ir a manifestarse. Además, como marca a nivel social también la ex Plaza Italia también, ahí, aquí ahí comienza el barrio alto también. Por mucho tiempo ese era el límite, digamos. Mira, a mí me parece que antes de baquedanizar mi argumento, yo me iría a una cosa más estructural en relación con la imagen. Y que es esto un poco, ¿no?, que traté de comentar de la tensión que hay entre el arte y el patrimonio. Y voy a tratar así como de hacer un ejemplo muy alegórico y muy básico, porque tengo hijas chiquititas, ¿no? Entonces, cuando un niño, una niña, un niñe, ¿no?, dibuja algo, crea algo, ¿no? Y ingentemente todos los niños producen imágenes todos los días, a cada rato, y bueno, los que somos papás sabemos eso. Y viene el momento de la validación, la legitimidad doméstica, que es cuando el niño te acerca el dibujo, ¿cómo me quedó? ¿Está lindo? ¿No está lindo? ¿Qué sé yo? Y tú como papá o mamá, ¿qué le dices? ¿No? ¿Te quedó asqueroso, espantoso, no, etcétera? No. ¿Ah? Entonces, hago esta analogía por lo siguiente. La producción artística es como el dibujo del niño, ¿no? Automática y reflexiva, libertaria. Cada uno está convocado a sentirse artista, ser artista, participar como artista, qué sé yo. Pero viene el momento de la legitimidad, en donde tú expones al otro y dices, ¿cómo me quedó? ¿Ah, esto es arte o no es arte? ¿Puedo jugar en esta cancha o no puedo jugar en esta cancha? ¿Me legitimo o no me legitimo? Y ahí empiezan los problemas. Empiezan las frustraciones, empieza el momento en que un niño a los 10 años ya puede claramente intuir si va a ser artista o no. Porque dicen que en realidad este esfuerzo que hago es tan frustrante porque nadie me pesca mis dibujitos o no sé qué, o me dice que es lindo, o que canto bien, o etcétera, ¿no? Que por tanto no persistiré, o qué sé yo. O al revés, ¿no? Porfiado. No, yo creo, súper auto, ¿no es cierto?, referenciado y con mucho amor propio, digamos, ¿no? Que también. Entonces, voy ahora al Baquedano, ¿no? A mí me da la impresión de que lo que ha pasado con el Baquedano es una cosa más o menos parecida. Porque una de las cuestiones que me parece súper interesante, ¿no?, en esta vuelta, más allá de la cuestión
de posicionamiento político ya más ideológico, digamos, ¿cierto? Y del contexto que abrió, qué sé yo, que podíamos decir muchas cosas. En el ámbito estrictamente del sistema del arte, a mí me llama mucho la atención que hay un grupo de artistas que ha intentado trabajar sobre la situación de lo que allí pasa, de poner en tensión la imagen, ¿no? Por ejemplo, los Delight Lab, ¿no es cierto?, con unos mapping urbanos increíbles, tirando proyecciones a los edificios circundantes, etcétera, hasta cuestiones mucho más pequeñas, más específicas, más de escala, digamos, ¿no es cierto?, quiero decir. Pero también han habido, ¿no?, y eso yo creo que merece mucha atención, en la vereda del patrimonio, por decirlo así, ¿no?, estas dos acciones que son absolutamente contrapuestas. Primero, evidentemente, la acción del Estado a través de la potestad jurídica que radica en una ley, monumentos nacionales, etcétera, que, ojo, se demoraron bastante en decidir si sacaban o no sacaban la estatua de ahí, porque el criterio técnico que ampara esa ley es si la obra, ¿no?, la pieza, está en peligro o no. Y cuando descubrieron que la cola del caballito baquedano estaba a punto de caerse, ahí recién toman esa decisión. Ustedes podrán sospechar las presiones que había desde la moneda para que saquen el baquedano por razones políticas. No, el Consejo de Monumentos se tomó su tiempo, ¿no? De hecho, para muchos fue bien tardía, digamos, ¿no es cierto?, ese momento, que bueno, porque yo me dedico a estos temas, ¿no? 2 de la mañana estuvimos pegados en la televisión viendo hasta que finalmente la grúa pluma sacaba esta cuestión de una cosa impresionante, nunca vista en Chile, ¿no? Pero por otro lado, y con esto me gustaría también la opinión, digamos, ¿no es cierto?, devolver la palabra, están aquellas iniciativas que intentan patrimonializar el efecto de la emergencia de imágenes contestatarias o imágenes involucradas, digamos, ¿no es cierto?, en el contexto de la revuelta. Imagínense, hay un museo del estallido, ¿no? Al perro Matapacos lo han restaurado más veces que la Capilla Sixtina, y no es chiste, ¿no? Entonces es una cosa bien sorprendente. Y más sorprendente aún, cuando además se cruza, ¿no es cierto?, los dispositivos de reconstrucción de la imagen. Voy a mencionar solamente 2 casos, ¿no?, en donde llama la atención, para mí por lo menos como historiador, ¿no?, que no más fotógrafos se hayan sumado a iniciativas como Antes del Olvido, que es un colectivo de artistas que trabajan en soporte fotográfico de imagen digital y que capacitan a personas, ¿no es cierto?, ¿no?, ciudadanos, que van con sus camaritas de celular a sacar fotos de las alteraciones, las intervenciones, los rayados, los pintados, etcétera, ¿no?, sobre los monumentos que, como muy bien decía Rodrigo, van cambiando, yo te diría, día a día. En el momento de mayor densidad del conflicto, era diario el asunto, ¿no? Entonces, bueno, hay un artista ahí, Cristóbal Sea, profesor de la Católica en Santiago, ¿no?, que lidera, digamos, ¿cierto?, esto, y está en la web, se puede mirar ahí, www, supongo, ¿no?, Antes del Olvido, además muy poético el nombre, .cl, pero que es el afán de registrar y de utilizar, digamos, ¿no es cierto?, esto que la famosa artista alemana Ito Steyer, ¿no?, llama la imagen pobre, ¿no?, esta de la imagen sacada de internet, la imagen que está pixelada, la imagen que está dañada, no importa, pero que circula ingentemente y se autovalida en los medios y las redes. Y la segunda experiencia, ¿no?, con esto sí devuelvo la palabra, es la experiencia de una diseñadora gráfica con un fotógrafo, Carolina Ureta, que levanta absolutamente de manera espontánea, digamos, ¿cierto?, y autogestionada, no está sentada esperando ganarse el fondar, no, sale a la calle inmediatamente y hace un registro, en paralaje 90 grados, un registro técnico, diríamos, ¿no? Ustedes me corregirán, que son las especialistas, unas fotos así, ¿no es cierto?, muy rigurosamente como, ¿no?, objetivadas, pero de un día, una toma así, de un largo tramo de la Alameda, ¿no?, en donde de manera absolutamente arqueológica, ¿no?, se intenta registrar esas alteraciones, los rayados, los pintados, qué sé yo, imagínate el GAM, ¿no?, qué sé yo, una especie de pared de museo, digamos, ¿no?, por sí mismo. Y ese proyecto también está en la web, ¿no?, se llama laciudadcomotexto.cl, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no?, monumentos incómodos, qué sé yo, surgieron una serie de iniciativas que vinieron como a problematizar eso, más allá de la disputa así, más, más jurídica, más legal, de si tiene que entrar el gobierno a aceptar, a reparar la estatua, no sé qué, digamos. Eso es como
otra discusión, ¿no? Pero creo que es súper interesante porque finalmente en Valparaíso, ¿no? Esto que Guido menciona, digamos, esto yo diría muy elegantemente, ¿no? Como este momento de crisis que se vivió en Valparaíso en torno al estallido, bueno, que era básicamente, ¿no? Asociado a esas alteraciones simbólicas, viene el maltrato material directo sobre, finalmente, digamos, ¿no es cierto?, nuestra ciudad. Entonces, ahí hay harto paño que cortar, creo yo. ¿O no? Profesoras fotógrafas, ¿qué dicen? Bueno, yo estaba pensando también a propósito de la, bueno, de los, hay tres conceptos aquí que a mí me parece que son interesantes como de tomar, que es la visibilidad, que es a propósito de la selfie, a propósito de esta constante estar aprovechando el espacio de la escenografía para mostrarla, o sea, una cantidad de imágenes de la Plaza de la Dignidad o Baquedano que aparecieron en las redes desde que partió el estallido. Entonces hay como esta compulsión por visibilizar cosas. Y a propósito de tu texto también, José, lo de la ausencia y la memoria, esta necesidad de que cuando ya no está algo, lo tenemos que traer a la memoria. Y la manera de traerlo a la memoria es justamente a través de la visibilidad. Y lo interesante, digamos, de lo que está pasando ahora es que los dispositivos a nosotros nos permiten justamente hacer eso. O sea, esta compulsión por la selfie, por el retrato, claro, parte con los inicios de la fotografía. Bien lo dijo Guido también en el libro este que tú planteas, y en la historia de la fotografía es así. O sea, la fotografía, ¿cómo crece? Crece al alero del retrato, de los grandes estudios de retratos de principios del siglo XIX. Y se transforma en la selfie una vez que los dispositivos a nosotros nos permiten ser nosotros mismos quienes hacemos nuestras fotos. Y ahí, claro, también pasa por la mano de, José nos dice, ustedes son las expertas. La verdad es que últimamente yo hasta me cuestiono cómo decidimos cuál es el límite entre un fotógrafo y otro. O sea, ¿quién se puede autodefinir como fotógrafo cuando todos tenemos la posibilidad de hacer imágenes? Cuando todos tenemos la posibilidad de, no sé, de mejorar nuestras imágenes con filtro. O sea, hay fotos de la Plaza de Dignidad con unos cielos amarillos, naranjos, unas cosas así, pero ya que rayan en lo no real. ¿Está ahí? O sea, una hiperrealidad que ya incluso está superada. Entonces, a propósito de la Plaza de Dignidad, de la selfie, finalmente las imágenes son una recreación de una fantasía, porque ya ni siquiera nos están asociando a lo real. O sea, ¿qué es lo real? El espacio físico, el GPS, o sea, el GPS que yo puse, estoy aquí. Finalmente, ese es el único punto real que nosotros tenemos. Ni siquiera es porque yo puedo mezclar 4 o 5 imágenes para hacer una foto. Entonces ya tampoco es el tiempo, tampoco es el momento en el cual yo hago el clic. O sea, el momento decisivo de Cartier-Bresson pasó ya la historia hace mucho rato. Finalmente, lo único que sirve es yo estoy aquí con mi GPS, porque el GPS de mi teléfono te puede decir que yo hice la foto en ese lugar, pero nada más. Mira, yo quería comentar lo que dice Sol, que en realidad la credibilidad de la imagen va a ir decayendo. O sea, definitivamente todos los recursos técnicos nos están evidenciando de que la credibilidad que nosotros le otorgamos a lo que estamos viendo como una cosa objetiva, real, capturada, puede ser manipulada. O sea, ya lo sabemos, que puede ser manipulada muy fácilmente. Las plataformas incluso lo hacen instantáneamente, plataformas que los jóvenes utilizan, ¿cierto? Colocan fondos, colocan situaciones y por lo tanto la credibilidad de la imagen, esa imagen está decayendo. O sea, vamos a tener severos dudas de la realidad que se muestra. Yo solo quiero declarar que nunca le creí a la foto. Yo creo que siempre fue una gran ficción. Bueno, yo quisiera agregar también que las imágenes no solo llevan un componente visual, sino que un componente que puede llegar a otros sentidos, lo que también conocemos como sinestesia también, ¿ya? Por ejemplo, cuando leemos un cómic y leemos alguna onomatopeya,
¿ya? Por ejemplo, un choque de un auto, crash, dice, por ejemplo, todo, al leer la palabra crash, ya estamos escuchando ya ese choque entre esos dos autos, ¿ya? Podemos así, por ejemplo, en el cómic, que ocupa muchos iconos visuales, podemos llegar a sentir olores o escuchar sonidos también, ¿ya? O bien cuando a veces sentimos un olor, un aroma o un sabor especial también puede llevar a recordarnos también ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, también una imagen puede ser también no solamente ser visual. Eso quería agregar. Y bueno, a propósito de lo que decía Guido, ahora, claro, efectivamente, ahora en las imágenes digitales aparecieron una cuestión que se llama los NFT, ya que son justamente imágenes digitales, pero que conservan un aura, como diría Walter Benjamin, o sea, son imágenes digitales, pero son originales, ¿ya? Que funcionan de la misma manera que una criptomoneda, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy interesante, eso que está ocurriendo ahora, y se venden carísimo este tipo de imágenes. Bueno, al tener este código. ¿Tienen alguna otra cosa que pudiéramos compartir respecto de esta conversación? Porque claro, yo podría plantear otras cosas que me fueron surgiendo, pero, pero pienso que esto que dice José, yo nunca le creía a la fotografía. eh, claro, históricamente siempre fue este dispositivo que era el más cercano a representar la realidad, ¿ya? Pero hoy en día, independiente que sepamos que es un artificio absoluto, se vive como una realidad. Es decir, esa hiperrealidad o ese 4K, ese Full HD, y vamos sumando, ni siquiera en el sistema del consumo de imágenes, ni siquiera es cuestión, ni siquiera es conflicto, es como vivir eso de una forma natural. O sea, es natural hacerme una selfie mostrando mi felicidad, etcétera, que el ejemplo de la selfie es como el más común. Pero tampoco me extrañaría que las personas que van a Plaza Dignidad y hacen y usan este escenario en el rol que cumplen, tengan su serie increíble de selfies también. O sea, llega un momento en que uno no tiene claro si el conflicto social o político finalmente es un conflicto de imagen. O sea, a ese nivel de densidad del tema. O sea, no es menor. Entonces, por lo tanto, creo que va a ser interesante en las próximas conversaciones que tengamos en relación a la ciudad, al cuerpo, al paisaje, respecto a la imagen, van a ir surgiendo mucho más información para nosotros poder ir, digamos, dejando una constancia de esto que nos inquieta, de estas preguntas, respuestas no, pero creo que mientras más pasa el tiempo, estos dispositivos van asumiendo la forma de cómo nos relacionamos en la vida, en la sociedad y como personas. Y eso es una cuestión que no hay que dejar de lado por el grado de profundidad que tiene en el ser humano y en la forma de cómo nos relacionamos, digamos. La relación nuestra con el dispositivo, con la imagen, es a un nivel de sobrevivencia, por así decirlo, y exagerando. Por lo tanto, no sé si alguien tiene algo más que pudiéramos, como para ir cerrando, algún tipo de conclusión. Yo acá. solo quiero precisar que, claro, no creo en la fotografía, pero creo en los fotógrafos. ¿Qué quiero decir con esto? No, 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 no. Que creo en la construcción de la mirada de esa persona que está detrás del lente, pero el objeto estético que genera, el resultado cuando era análoga o ahora que es digital, es una ficción. Porque tú te paras individualmente como sujeto, ¿no?, a producir una mirada. Y por eso, por ejemplo, que las fotografías del siglo XIX, que supuestamente se precian de ser más objetivas, ¿no?, porque tenían una funcionalidad asociada a quien, de alguna manera, formulaba una mirada por encargo, porque muchas de estas expediciones científicas, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no?, o exploradores que andaban por América y tal, alguien les encargaba, o ellos mismos se autoencargaban y decían, voy a publicar mi álbum de fotos, lo voy a vender en Europa, estupendo, etcétera, ¿no? Y en el caso de, además,
la impostura que supone para la fotografía adoptar y adaptar, las dos cosas, el lenguaje pictórico, ¿no? Pues ustedes también lo saben de sobra, ¿no es cierto? O sea, esta fotografía pictorialista, digamos, ¿no? Como algunos autores dicen. Entonces, no es que esté así como sacando las castañas con la mano del gato, sino que lo que estoy diciendo con esto es tratar de diferenciar también, que me parece muy, muy importante, y también tiene que ver mucho con esto del teatro, que es el rol activo del espectador de esa imagen. Porque en estos momentos, ¿no? Hay que decirlo también, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso hay una estupenda exposición en base a una investigación de un proyecto Fondar, precisamente sobre las fotografías de la Oriental. Entonces lo que hace este autor contemporáneo chileno, fotógrafo, es reinterpretar qué hubiera pasado si hubiéramos conseguido esas fotos de aguerrotipo, además, únicos, ¿no es cierto?, que se perdieron en su viaje de vuelta a Francia, ¿no? Es una ficción histórica, ¿no? Es como cuando uno habla de la novela histórica o cosas de esas, ¿no? Que es muy interesante porque es un ejercicio, claro, contrafactual, declaradamente mentiroso, ¿no? Pero que no es muy distinto a cuando se levanta el telón, ¿no es cierto? Y el espacio escénico se plantea, es todo lo que va a pasar aquí, es una ficción. No puede ser la realidad. Entonces, ahí la puesta en crisis del modo en que percibimos estas imágenes, y por eso yo creo que es tan interesante el fenómeno en torno a Baquedano, al ícono este, ¿no? Porque claro, está la interpretación política, qué sé yo, ¿no? Pero ¿por qué ahí? ¿Por qué eso? ¿Por qué en ese lugar? ¿No? ¿Y por qué de esa manera? Una cosa, creo yo, muy importante. Y nada, ya aprovecho de agradecer, me tomo el micrófono, ¿no? Aprovecho nuevamente de agradecerles por la iniciativa. Agradezco también a los que no se ven en la cámara, profesores que han llegado, ¿no es cierto?, ¿no? A que esta actividad sea semi presencial. Y nada, eso, colegas. Bien, yo también aprovecho la oportunidad para agradecer este momento de poder intercambiar algunas ideas en torno a lo que significa el registro, el registro, tener esa imagen en la cual nosotros construimos mucha imaginación. Hay un proyecto muy interesante que se llama Imaginemos Valparaíso, tiene que ver con todas estas imágenes que justamente tienen ese propósito. Así que gracias por la invitación. Bueno, también agradecerles por esta instancia. Dan ganas, la verdad, de seguir conversando. Es un tema interesante. Así que ojalá se repita en el futuro, pues, una actividad. Son temas, la verdad, apasionantes para nosotros. Esperamos que también para los que estén escuchando, estén viendo esto. Bueno, yo también quiero agradecerle a los tres profesores, a José, a Guido, a Rodrigo, dejarlos invitados también para el próximo conversatorio que va a ser en octubre, les avisaremos con anterioridad y estaremos en ese minuto, espero, en el Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, que nos va a facilitar, digamos, el espacio. Y nada, pues, felices de haber conseguido por fin poner en pie este proyecto que con Gisela llevamos varios años dándole vuelta y craneándolo y por varios motivos no había nacido, pero nació hoy día. Y gracias al Departamento de Artes Integradas por confiar también en nosotros y darnos el apoyo y hacer que estas últimas semanas hayan sido un revuelo, pero estamos aquí y agradecidos también de nuestro público, fiel público. Sí, pues aplausos espontáneos. Y eso. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo conversatorio.